Chile avanza a paso firme hacia la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 y las polémicas se suceden a diario en los medios de comunicación. ¿Qué rol debe adoptar el gobierno? ¿Es el momento de que actores protagónicos de la dictadura pidan perdón? ¿Quién decide cuándo y cómo se cierra el duelo si todavía hay más de 1000 personas desaparecidas? Aquí, hoy, en Ojo del Medio, queremos abordar este tema desde la historia y desde el rol que les cabe a los medios chilenos a la hora de abordar un momento tan complejo como fue el golpe de Estado. ¿Nos quedamos con el suplemento mensual del Mercurio sobre los 50 años? ¿Por qué causó tanto revuelo la famosa columna de Daniel Matamala en La Tercera, en la que tildaba a Pinochet de traidor, asesino y ladrón? Para hablar de esto y mucho más, hoy conversamos con Cristian Castro, licenciado en Historia de la Universidad de Chile y magíster y doctor de la Universidad de California en Davis, Estados Unidos. Él también es director de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Por cierto, a comienzos del mes de junio de este año, Castro publicó una muy interesante columna que les recomendamos sobre estos temas, titulada Al basurero de la historia. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. Cristian, entonces, muchas gracias por estar aquí hoy día en Ojo del Medio por Canal Red. Quería comenzar preguntándote, tú te has quejado, has dicho que es insultante por parte de los políticos que hablan de negacionismo histórico, ya que muchos de ellos han sido precisamente quienes han contribuido a que en Chile haya menos horas de historia en los colegios. ¿Qué consecuencias dirías tú que tiene este fenómeno para nuestro país? Hola Marco, muchas gracias por la invitación. Mira, es una pregunta interesante porque yo creo que, como escribí en esa columna y tú recogiste, es un tema que no se ha conversado lo suficiente, que en el fondo es qué hemos hecho en nuestra sociedad para con la historia, pero no ahora preocupados encima de los 50 años o en los 40, sino en el largo plazo. Y en ese sentido, parte de lo que ocurrió en estos últimos 30 años, que es una frase que tanto problemas genera en parte de la población que se sienten demasiado criticadas, pero yo creo que es parte del proceso natural de la sociedad autocriticarse, porque somos todos parte de ella. Los últimos 30 años ha tenido un énfasis en términos de que los ministerios de educación se ha pensado que el giro ha tenido que darse hacia ciertas lógicas matemáticas, ciertas lógicas sistémicas, si se quiere, donde que nadie está en contra, que me imagino que tiene que ver con mejorar el lenguaje, mejorar ciertas estructuras básicas de la educación, pero esto se ha hecho castigando otras áreas como la historia, como las artes, como incluso la educación física. Entonces yo creo que sentirse sorprendido hoy porque parte de la población no entiende bien qué pasó hace 50 años, tiene una cuota de cara de palo, ya diría yo. Cristian, estamos a más o menos un mes y medio, 50 días de que se conmemoren 50 años del golpe. ¿Qué te ha parecido el nivel del debate público respecto a este tema a lo largo del año, digamos? Porque cada vez se está hablando más de los 50 años. ¿Qué te ha parecido? Mira, a mí me ha parecido que justamente tiene que ver con lo que acabamos de conversar. Es una discusión que ni siquiera es discusión, se plantean ciertas tesis. Se ha focalizado el análisis, entre comillas, de los 50 años. Primero, tomando en cuenta ciertos textos que han salido estos últimos meses. El texto de Daniel Mansuy, por ejemplo, sobre Allende, sobre López. Donde me parece que ha tenido una cobertura bastante cariñosa por los medios, y básicamente en ese libro lo que se trata de focalizar es en cierta forma buscar las culpas de lo que ocurrió en los 50 con el golpe, y la mirada de los 50 años desde la culpa del UP y de la izquierda, que no ha hecho un ejercicio de autocrítica, y por tanto lo que se ofrece como análisis a los 50 años es focalizarse en los errores que la izquierda hizo y que ha sido incapaz de discutir en la esfera pública. Pero planteando esa tesis se deja de lado lo que ya todos sentíamos, que era como una suerte de diagnóstico hegemónico de nuestra sociedad,
que era que había parte de la población ligada a la derecha que había apoyado y sustentado lo que vino el golpe y lo que vino después. Y de la noche a la mañana nos encontramos con otras tesis que tratan de competir por esa hegemonía en nuestra sociedad. Y entonces me parece que ha sido un debate no debate, digamos. Se han planteado ciertas ideas y se sugiere que planteando esa idea y solo esa idea es un debate, entre comillas, y cualquier cosa que sea crítica hoy día se cataloga como cancelación, de hecho. Entonces estamos en situaciones muy complicadas para debatir. ¿Qué responsabilidad le cabe a los medios de comunicación en este fenómeno? Porque hemos hablado, tú has esbozado algunas ideas de la responsabilidad que les cae a los políticos, pero ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en sentar las bases para que haya un debate, una discusión de fondo interesante, constructiva, etcétera? ¿Cómo lo analizas tú? Me parece que en Chile los medios de comunicación han tenido un rol importante a la hora de llenar el vacío histórico que tenemos, y las narrativas que han emergido de estos medios de comunicación casi siempre tienden a favorecer una mirada crítica a la izquierda. Uh-huh. Y en ese sentido los medios de comunicación son una suerte de brazo comunicacional del capital, y parte de los problemas que hemos tenido en Chile en estas últimas décadas tiene que ver con la construcción de la esfera pública que hemos hecho. Y aquí no pasa por echar la culpa al resto, uno tiene que también asumir que es parte de la sociedad civil. Es una sociedad civil que no es suficientemente madura, en donde los medios de comunicación están de cierta forma acumulados por algunos grupos económicos que tienen intereses transversales en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Entonces tenemos una persona que puede ser dueña de una minera, que también es dueña de un canal de televisión, de una viña de vino. Entonces las condiciones de la esfera pública, donde no hay mayor límite a las inversiones cruzadas, hacen que tengamos una suerte de esfera pública a la medida del capital. Y eso simplemente genera una sociedad civil débil, casi inexistente. Cristian, en esta mirada que haces tú de los medios de comunicación, uno podría decir que los medios más importantes, los medios hegemónicos, están en manos justamente de estos grandes empresarios. Si hablamos, tú aludías entiendo, a Andrónico Luksic, que es el dueño de Canal 13. En el caso del diario La Tercera, por ejemplo, está en manos de también un empresario como Sayé, que es dueño de supermercados, antes tuvo bancos, tuvo hoteles, etcétera. Pero fue precisamente en el medio más importante de su conglomerado, que es La Tercera, donde el periodista Daniel Matamala, que es un columnista habitual de los domingos en La Tercera, calificó la dictadura de Pinochet, o calificó directamente a Pinochet de traidor, de asesino y de ladrón, y generó mucho revuelo, que es algo que este programa, que lo ve mucha gente de afuera, podría llamarle la atención. ¿Por qué podría causar tanto revuelo que se hable de Pinochet como un traidor, un ladrón, un asesino, un dictador? ¿Qué dice eso del momento en que vivimos, que genera revuelo esas palabras? A mí me parece que la columna que escribe Daniel Matamala, que es sin duda uno de los mejores periodistas del medio local, tocó ciertas fibras porque se da que justamente es Daniel Matamala, es un periodista reconocido por el mundo más progresista, pero también por la derecha, criticado mucho por la derecha, y justamente yo creo que hace ruido porque estamos viviendo un periodo en Chile y en América Latina donde, producto de haber tenido de presidente a gente como Sebastián Piñera o a Bolsonaro o las candidaturas de Kast, han generado una suerte de revival de una derecha que ha, en cierta forma, modificado ciertas lógicas del sentido común de nuestras sociedades. Entonces me da la impresión de que hay más espaldas para salir a hablar discursos de derecha. Entonces, como hay mayor espacio para la defensa de lo que fueron las dictaduras en América Latina o la figura como Pinochet, por ejemplo,
justamente cuando alguien dice las cosas por su nombre, causa revuelo, porque hay mucha más gente con acceso a Internet, con acceso a las redes sociales, dispuesta a defender a Pinochet cuando se le dice ladrón, que hace de años. Entonces yo creo que hay como un ambiente estos últimos 5 o 10 años donde fue creciendo un descontento desde una derecha más extrema, que no se sentía escuchada por la derecha tradicional, y que producto de haber a estos caudillos en los espacios de poder sienten que tienen la espalda para disputar estos sentidos comunes y salir a la esfera pública con discursos que nosotros pensábamos y queríamos enterrados. Cristian, estamos hablando de periodismo e historia, que son dos espacios que no necesariamente ocupan siempre las mismas herramientas. Tienen ritmos, tienen objetivos diferentes. De hecho, muchos historiadores ocupan los medios de comunicación, el periodismo, los diarios particularmente, como herramientas para indagar en el pasado. ¿Cuál dirías tú que son, a tu juicio, los principales errores que cometen algunos medios a la hora de abordar hechos históricos? Pensamos que los medios de comunicación están pensados más bien para analizar lo que sucedió ayer, ¿no? El hecho más concreto, más pequeño. ¿En qué vicios se cae a veces al analizar hechos históricos de la magnitud y de la trascendencia como es el del golpe militar, por ejemplo? A mí me parece que hay un par de errores. Yo valoro mucho la prensa, de hecho he trabajado, mi tesis doctoral fue sobre prensa, he trabajado prensa durante los últimos 20 años y soy crítico porque me parece muy importante el rol de la prensa. No es una crítica destructiva. Yo creo que hay varios énfasis que hace la prensa que son erróneos. Uno es caer en entender que hay que ser objetivo en esto. Extrapolar una suerte que es falso para el periodismo en sí también, pero extrapolar esta falsa noción de objetividad a la historia. La historia es interpretativa y así lo entienden los mismos historiadores y las historiadoras. Pero siento que muchas veces tratan de presentar los análisis casi siempre con una cosa media dicotómica. Entonces tratan de ver el lado como positivo y el lado negativo. Y no necesariamente son así las cosas. Cuando uno habla de la guerra civil del 91, no necesariamente tiene que hacer ese gesto. Entonces yo creo que ese es uno de los errores básicos, creo yo. Otro es la sobresimplificación de lo hecho, que pasa no necesariamente porque hagan, o sea, los periodistas o las periodistas los culpables, sino que hay que pensar que estamos lidiando justamente por lo que conversábamos al principio de esta entrevista. Tenemos una sociedad que tiene pocas herramientas de análisis. Entonces, cuando uno se le entrega los eventos, los análisis periodísticos, sobresimplificando, la verdad que como sociedad tenemos pocos elementos para hacernos desinformación. Entonces yo creo que hay un ejercicio ahí que tiene que hacer el periodismo de tratar de entender que no siempre yo entiendo que hoy día funcionamos con redes sociales y el clic es lo que importa, pero hay que ir por un poco más allá, hay que buscar el contenido. Yo creo que la gente quiere contenido, pero hay que saber entregárselo. Y lo otro es algo que también lo noto bastante, que es una suerte de comparación de temas incomparables. Voy a hacer un tema que siempre me llamó la atención porque nunca lo olvidé, cuando pasó lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Al día siguiente teníamos el reportaje sobre si estábamos preparados para un atentado en alguno de nuestros edificios de altura. Entonces, ok, está bien, tiene cierta lógica, pero también hay que ir un poco más allá en el análisis. Estados Unidos, lo que pasó ahí tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con terrorismo, o por ejemplo lo que pasa necesariamente con Trump o Bolsonaro no es exactamente Cast, o Podemos no es exactamente el Frente Amplio. Hay como cosas que tienden a ser comparadas automáticamente, y que está bien que así sean porque ayudan, son explicativas las comparaciones, pero hay que hacerlo bien, creo yo. Cristian, al hablar de medios de comunicación y el golpe de Estado, es inevitable hablar del Mercurio, digamos, por el rol preponderante que tuvo, por el apoyo que obtuvo de Estados Unidos, de la CIA, por la campaña que hizo entre el año 70 y 73, por el viaje de Agustín Edwards a Washington
el momento en que Allende es electo por su rol como conglomerado durante la dictadura. Y algo que ha llamado mucho la atención en el último año fue aquí en el Reino Unido que el Guardian, uno de los diarios más importantes del país, que cumple 200 años, pidió perdón por el pasado esclavista de sus fundadores. ¿Crees tú que en Chile algunos medios deberían pedir perdón por su responsabilidad en hechos de estos 50 años? ¿Y crees que esto ayudaría de alguna manera, más allá de quizás lo difícil que se vea en este momento? Quizás hace 10 o 20 años quizás nos veíamos más cercanos, por lo que estamos conversando ahora se ve más difícil. Pero ¿crees tú que sería necesario, que ayudaría en algo, que sería un hecho de justicia quizás? Es una muy buena pregunta. Yo creo que siempre es bueno, ¿no? Pero también, para responder tu pregunta con un poco de contexto, hay que entender que si bien todos estamos claros en el rol del Mercurio, en el golpe de Edwards en particular, también hay que ver lo que vino después de dictadura y lo que pasó en estas últimas décadas. El Mercurio sigue siendo un medio de comunicación muy importante, y no solo para la élite, para el periodismo en general. Todavía uno recuerda como hace 20 años atrás el premio que daba el Mercurio era muy buscado por los periodistas y la gente estaba muy expectante de aquello. La gente todavía se preocupa del ranking de los 100 líderes que el Mercurio unge como los que serán nuestros líderes del futuro. Entonces yo entiendo que sería importante que el Mercurio hiciera ese gesto porque tiene un rol simbólico en nuestra sociedad, pero también entiendo que el Mercurio ha seguido funcionando durante todo este tiempo, y nuestra clase política en su mayoría no ha tenido un rol confrontacional contra el Mercurio, y es una información que todos sabemos lo que pasó y cómo ocurrió. Entonces es parte de las particularidades de nuestra transición, creo yo. Como todavía, a pesar de la historia que conocemos, seguimos viendo al Mercurio como un rol protagónico dentro de la política chilena. Y por eso mismo sería bastante sorpresivo que ocurriera algo así hoy por hoy, particularmente por lo que acabamos de conversar en términos de que existe una suerte de oleada pro-conservadora en el continente, en el mundo en general. Entonces es como más complicado que así sea. Pero sería bueno, sería muy bueno como sociedad. Todos estamos esperando algún tipo de gesto, aunque sea simbólico, y eso sería uno muy importante, viniendo de un actor que ha guardado mucho silencio durante este tiempo. Cristian Castro, doctor en Historia y director de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por esta conversación. Es la primera vez que incorporamos esta variante como más histórica en este programa, y creo que nos da una mirada mucho más interesante, más rica, más profunda al análisis diario y semanal de los medios de comunicación. Gracias por haber conversado con Ojo del Medio en Canal Red. Muchas gracias a ti, Marcos, por la invitación. Chao, y nos vemos nosotros la próxima semana. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.